Continuando con Cristian Lindo Pablo, eh, resumiendo un poquito su biodata, es licenciado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Granada. Es autor del libro de cuentos Yauria y el artículo El hacedor de sueños sin espacios significantes en el movimiento y el sueño de Alejandro Romauro. Ha publicado en el Boletín de la Academia Peruana de la Lengua. En esta oportunidad nos presenta la ponencia titulada Epístolas del subsuelo, humor y escritura y resistencia en las cartas del niño Remigio. Te doy el pase, Cristian. Muchas gracias. Envié por interno las diapositivas, si las pueden reproducir. Muchas gracias, Gonzalo. A ver. Te voy indicando más o menos cuándo podemos... Perfecto, estoy atento. Listo, muchísimas gracias. Bien, efectivamente, en este caso voy a tocar el tema de las epístolas de Remigio, el niño Remigio, uno de los personajes fundamentales de la segunda novela de Sforza, la segunda novela de la Guerra Silenciosa. Y, bueno, vamos a adentrarnos ya, sí, para empezar rápidamente. Por favor, si fueras tan amable de pasar a la segunda diapositiva. Muchas gracias. A mediados del siglo XX en el Perú, las poblaciones indígenas tenían un alto porcentaje de analfabetismo, a causa de una política de Estado que centralizaba su gobierno en la capital y que era casi indiferente a las necesidades económicas, sociales y educativas de las zonas rurales del país. Garabombo el Invisible de Scorza también recrea ese déficit y muestra a una comunidad indígena que en su mayoría no conoce el mecanismo de la escritura. Solo unos pocos leen, como Garabombo o Amador Cayetano, pero solo uno ejerce la escritura conscientemente y crea su propio discurso, el niño Remigio. Escribir es el verdadero oficio de Remigio, es aquello que legitima y justifica en gran medida su existencia dentro de la comunidad. Si Remigio no hubiese sido el escritor de las cartas de los panaderos de la estrella, la Yanayaco habría terminado quitándole su único refugio y hogar, el horno de la panadería. Sin embargo, no eran estas misivas las de mayor relevancia, sino las cartas que Remigio escribía clandestinamente a las más altas autoridades, burlándose de ellas y reprochándole sus malas conductas, las que convierten a este escribidor en el portavoz y el intelectual de la comunidad. Es así que Remigio escribe como parte de una comunidad marginada que ha sido desplazada a la periferia por el orden oficial, pero también como parte de un mundo carnavalizado donde impera la risa universal. De esta manera, las cartas de Remigio, por un lado, representan la tradición de las epístolas indígenas que siempre buscaron la reivindicación del pueblo y una forma autónoma de representar la historia y la sociedad. Y por otra parte, constituyen una muestra clara del humor ladino y el indígena y de la larga tradición del género epistolar humorístico, donde la risa funciona como réplica a la seriedad del mundo convencional regidas por el patetismo y el didactismo. Como antecesores indígenas, las cartas de Remigio están dirigidas a las máximas autoridades del orden hegemónico, el presidente de la República, las autoridades militares, la alcaldesa de Yanahuanca y hasta la Virgen de las Mercedes, como representante de la Iglesia Católica. El modo en que se dirige a ellos dista mucho del convencionalismo, de la retórica del respeto que tenían las primeras epístolas indígenas, y prevalece la posición frontal, hostil y degradante debido al uso constante de la risa, la ironía y el sarcasmo, como se puede evidenciar en las cartas que se analizarán a continuación. Por favor, siguiente, si fueran tan amables. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. Carta al distinguidísimo Sargento Cabrero. En esta primera misiva, desde un primer momento se hace evidente la necesidad de poner a la autoridad en el mismo nivel de jerarquía que el sujeto subalterno, y esto lo consigue a través de un saludo familiar. Queridísimo sargento. El intento de cercanía continuará con base a reiteradas adulaciones, pero siempre terminando con una comparación explícita de igualdad entre los dos personajes. Cito: admirado sargento, ya lo vi con su uniforme nuevo. ¿Qué tal pinta? Parece que fuera mi gemelo. Sin embargo, a continuación, este afán de nivelar las jerarquías dará paso a una degradación paulatina del grado militar de sargento Cabrera. Cito: distinguidísimo capitán, mi mayor, teniente, alférez, guardia Cabrera.
hasta que el subordinado, en este caso Remigio, consigue una posición de completa superioridad, asumiendo el control total de la situación, produciéndose de este modo, gracias a la risa, la inversión de papeles. Sin embargo, aquí no solo se afrenta y se degrada a General Cabrera, sino a la justicia misma, y a todos los personajes y las instituciones que la representan, el presidente de la Corte Suprema y el juez Montenegro. Este valor, alejado de su verdadero sentido de imparcialidad y equidad, debido a la manipulación perversa de las autoridades que personifican el orden hegemónico, será puesto en cuestionamiento por su indiferencia e ineficacia. Cito: hay juicios en el Perú que duran 400 años. Hay comunidades que reclaman sus tierras hace un siglo. ¿Quién les hace caso? Fin de cita. Además de ser desacreditada al punto de ya no creer en ella, la justicia también será despojada de su halo de abstracción y misticismo, para intentar ser sancionada como cualquier ciudadano que no cumpla las normas de honradez y lealtad. Esta desacralización de la justicia también tiene que ver con una estrategia que será presente en todas las cartas de Remigio: apoderarse de la palabra prohibida, para desacreditar los valores y las certezas impuestas por el orden hegemónico y para revelar una nueva verdad. Siguiente, por favor. La epístola del mundo al revés, carta a la señora alcaldesa de Yanahuanca. Otra de las cartas que muestran el espíritu desafiante y subversivo de Remigio es la que dirige a Pepita Montenegro, esposa del juez Montenegro y alcaldesa de Yanahuanca. Esta misiva comienza con un saludo neutro y cordial: señora alcaldesa de Yanahuanca. Sin embargo, el tono irónico comienza con el uso de superlativos, que es parte de la estrategia discursiva de Remigio para burlarse de la autoridad y que están presentes en varias de sus cartas, como aquel saludo inicial de la misiva que dirige al subprefecto de Yanahuanca: ilustrísimo, respetadísimo, queridísimo, sobornosísimo, rapidísimo señor subprefecto de Yanahuanca. Sin embargo, en las siguientes líneas el tono de la carta se torna ofensivo. Cito: ¿es usted ciego? ¿Acaso necesita anteojos? Cierro cita: buscando degradar de esta manera a la autoridad y siempre intentando de manera inmediata tomar una actitud pretenciosa para ponerse por encima de ella. Cito: cojones, qué bien me salió este párrafo. Cada día estoy mejor, cojeo menos y escribo más. ¿Por qué desperdicio mi talento pidiendo esta vacante de mierda? Cierro cita. Después de terminar este primer párrafo, Remigio, sin perder el tono irónico, vanidoso y delirante, propondrá varias ideas que él estaría dispuesto a cumplir si tuviese la oportunidad de obtener el cargo de profesor de Yanacocha. La primera de sus propuestas, es decir, hay que enseñar nuevas costumbres, la vida es muy aburrida, las cosas se repiten, es una clara crítica a la inmutabilidad y perennidad de la historia y el mundo creado por el orden oficial. Ante este mundo rutinario y predecible, Remigio propone, con base en la imaginación y el delirio, un nuevo orden, un mundo al revés. Cito: como maestro me propongo modificar el curso de las corrientes, levantar el río y convertirlo en catarata, sembrar flores en la nieve. Cierro cita. Remigio sueña con una realidad utópica, donde no se fusile, ni se encarcele, ni se persiga a los seres inermes e indefensos, como lo son todos los campesinos de Yanahuanca, quienes las autoridades han querido relegar del mundo, silenciándolos, aplacando su voz de protesta. Después, siguiendo con la ambición de desacralizar los símbolos del orden hegemónico, pretende modificar al escudo nacional, incluyendo un objeto poco solemne como las tijeras, que simboliza el espíritu injurioso e hipócrita de la sociedad peruana. Sin embargo, la crítica más virulenta la hará hacia la destinataria de la carta, la alcaldesa de Yanahuanca, al proponer la creación del Paraestúpidos, aparato que se encargaría de justiciar a todos los imbéciles, que no son otros que los personajes infames que detentan el poder, como Pepita y su marido, el temido juez Montenegro. Remigio, el anónimo, utiliza el discurso íntimo de la carta y el espíritu liberador de la risa para expresar sus emociones y convicciones, por más disparatadas y utópicas que éstas sean, y así permitir la generación de una nueva subjetividad y de una manera distinta de situarse en el mundo. Esta nueva perspectiva primero hace que el mensaje de Remigio ya no se mueva desde una posición de inferioridad, de abajo hacia arriba, sino de manera frontal, y muchas veces desde una jerarquía superior. Además, permite que el discurso mordaz de Remigio, gracias al uso de la risa en todas sus variantes, la sátira, la parodia, la ironía,
desarticule, resquebraje y subvierta el depósito inactivo de símbolos que la rutina oficial se ha empeñado en fijar. Siguiente, por favor. Hombre o pájaro. Las cartas deshonrosas del niño Remigio dejaron de deslizarse debajo de las puertas de los principales, cuando gracias al artilugio del juez Montenegro, este personaje alucinado, deforme y harapiento, llegó a convertirse en Remigio el Hermoso. Los notables lo hicieron parte de su cofradía para callar su espíritu rebelde. La vanidad de Remigio esta vez le jugó en su contra, y lo cegó hasta el punto de creer el teatro montado por los principales, donde su voz era escuchada, y él por fin era reconocido como el poeta, y el primer intelectual de Yanahuanca. Remigio pasó a ser el personaje desquiciado que insultaba a las máximas autoridades del pueblo, en público o a través de la intimidad de las misivas, a ser el ciudadano más cortés y juicioso de toda la comunidad. Sin embargo, la consecuencia más notable de su transformación fue que Remigio abruptamente dejó de escribir. No hay que olvidar que su espíritu disidente y rebelde se manifestaba a través de la escritura de sus incendiarias cartas. Remigio escribía porque no estaba conforme con el mundo injusto y precario que le había tocado vivir. Por eso apela a la imaginación y al humor que, trasladados al papel, se convertían en su principal arma de lucha y resistencia. Cuando Remigio se transforma en el Hermoso y pasa a ser uno de los notables, deja de reír y de soñar. Se convierte en un ser melancólico y casi silente. Solo cuando empieza a descubrir la farsa en la que se encontraban inmerso, abandonado frente al altar de una iglesia simplemente vacía, nuevamente las dudas y los cuestionamientos sobre su existencia empezaron a aflorar. Cito: «Era o no era, percibí unos pasos. El cortejo se aproximaba. ¿Qué es mejor, la grandeza o la felicidad? La verdadera patria del hombre es su infancia. Cruzando esta frontera ya se es para siempre sublime o canalla. El rumor del cortejo, el mugido del río se confundieron en una intolerable felicidad. Comprendió que con solo desearlo volaría, y se volvía abeja. Si como ese moscardón alzaba el vuelo y subía hasta chamuscarse las alas, volverse rocío, descender en lluvia, la tentación del vuelo lo visitó. Nunca sería tan feliz, jamás conocería una hora más alta. Y si se transformaba en un moscardón, sintió la picadura de las alas que le nacían de la espalda. Mitad pájaro, mitad hombre, vaciló. Hombre o pájaro, pero sintió el crujido del traje de la novia y decidió. Se quedaría entre los hombres, trabajaría, engendraría, envejecería, moriría como todos los hombres. Cierro cita. Sin embargo, Remigio no se resignaría a conformarse con la felicidad terrenal de los hombres. El destino le deparaba la grandeza del héroe, pero para ello tenía que seguir luchando, como siempre lo había hecho, a través del humor y la escritura. Es así que después de descubrir el engaño, Remigio volverá a tomar su forma primigenia y buscará refugio para ocultar su deshonra en las altas montañas que rodeaban Yanahuanca. Y nuevamente, desde la clandestinidad, Remigio vuelve a escribir. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. La carta de la madre. Esta primera carta encontrada después de su transformación, a diferencia de las otras que hemos analizado, no está dirigida a una autoridad, sino a un personaje familiar, pero inexistente, a quien Remigio llama mamá. Encontramos en esta misiva un aire melancólico y desconcierto, tal vez a causa de los rezagos de la nueva metamorfosis. Remigio busca su origen, saber quién es, pero la confusión por ahora lo gobierna. Sin embargo, poco a poco empieza a recordar y siente nostalgia de la vida que tuvo antes de convertirse en el Hermoso, cuando poseía la amistad de los panaderos y había encontrado un lecho y un hogar al lado del horno tibio donde se preparaba el pan vespertino. Pero ahora que ha empezado a recobrar la memoria, sin dejar de desvariar, Remigio empieza a apropiarse de su ironía y su sarcasmo, aunque esta vez la primera víctima sea él mismo. Cito: «Para la próxima vez, un consejo. Cuando sienta en su barriga a un jorobadito, tome algo para vomitar. Eso no se le hace a los amigos». Fin de cita. Remigio sigue buscando en el pasado algún indicio sobre su identidad como hombre o dromedario, y el motivo que justifique su existencia, y no encuentra otra razón que el sacrificio de su propia vida. Cito: «Yo sé que el Abigeo dijo, el pobre Remigio es uno de los que debe morir. Sería por la tierrita. Entonces, pues, los jorobados y los cojos
somos útiles. Cierro cita. Esta certeza será el presagio de lo que sucederá al final con Remigio, quien será acribillado por las fuerzas del orden al certificarse intentando detener el paso de las tropas que se dirigían a Chinche para desalojar a los comuneros. Pero antes de su muerte, Remigio vuelve a escribir, pero esta vez sin la melancolía ni el desconcierto de la carta anterior, sino apoderado nuevamente de su discurso mordaz e incisivo contra la autoridad. Siguiente, por favor. Esta última misiva de Remigio, siguiendo con la tradición epistolar indígena, tiene un carácter reivindicativo y está dirigida a un representante del orden oficial, la Virgen de las Mercedes, figura sagrada que representa a la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, a quienes solicita que se respete el derecho a la vida de los pobladores de Chinchi. Esta es la primera carta donde Remigio, de manera explícita, hace una solicitud en favor de la comunidad, porque ya no es la vanidad ni el egoísmo lo que domina su discurso, sino la solidaridad y el anhelo de un bien común. Sin embargo, lo que permanece del original escribidor es el uso del humor para degradar y enfrentar al poder. El segundo saludo del remitente, querida Meche, destruye la distancia jerárquica entre Remigio y la Virgen y la convierte inmediatamente en un personaje familiar. Habiendo establecido esta cercanía, le cuenta con plena confianza las intenciones genocidas de la Guardia de Asalto, amparadas por la Constitución. Libro que legitima la autoridad por representar las órdenes asignadas por el Estado y que Remigio degrada llamándola sarcásticamente nuestro libro nacional de chistes. Remigio se burla de la Constitución porque no cree en las leyes y las normas estipuladas en ella y porque piensa que es un libro creado para respaldar los abusos del orden oficial que justifican actos tan terribles como la muerte de las comunidades indígenas cuando éstas deciden desintir y rebelarse, pretextando frívolas razones de miseria, de injusticia y opresión. Remigio también se burla de la crueldad de la Guardia de Asalto, comparando irónicamente la creación de un cementerio que estaría hecho solo de tierra y poblado por las víctimas del inminente genocidio de Chinche, con una opción tan común para el apartado gubernamental como la creación de obras de mejoramiento urbano. Aquí Remigio no pretende suavizar la crueldad a través del humor, sino resaltarla, mostrando lo natural que puede ser la injusticia y la abyección para quienes detentan el poder, y el poco valor que llega a tener la vida de los indígenas ante la mirada del opresor. Siguiente, por favor, la última diapositiva. El hallazgo de esta última carta de Remigio y su posterior muerte heroica justifican la importancia de la inclusión del nuevo capítulo 33 en la tercera edición de la novela, la que hizo Monte Ávila, ¿no?, que tenemos en pantalla. Porque reivindica la figura de Remigio como uno de los mártires de la guerra silenciosa, y porque en estos dos eventos se revela la convicción más importante también de Manuel Escorzo: hacer de la vida, de la escritura y del humor un acto continuo de lucha y de resistencia. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. En esta oportunidad continuamos. Es un honor para mí presentar.